en aquel momento iniciaste el periodo de regularización de la UNVIME en el cargo de interventor y bueno, después de 2 años aparentemente ya hay ciertas situaciones que ya han sido consolidadas y se abriría la etapa democrática o la democratización de la UNVIME. Claro. Vos representás a la lista partidaria Fuerza Transformadora. ¿Cuáles son los ejes de tu campaña o del programa electoral a los efectos, ¿no es cierto?, de que los integrantes de la universidad te elijan como el nuevo rector? Bueno, nosotros en realidad vinimos a llevar adelante un proceso de normalización de la universidad y es por eso que a mí me nombraron desde el Ministerio de Educación como un rector organizador o normalizador. En realidad, como te dije en alguna oportunidad, la única universidad que fue intervenida en nuestro país fue la Universidad de Córdoba, que fue lo que dio lugar a la reforma universitaria. O sea que en 400 años la única universidad intervenida fue solamente la Universidad de Córdoba. Yo ocupo el lugar de rector normalizador, igual que los 4 rectores que estuvieron anteriormente, ¿no? Y bueno, la función original era, como vos dijiste, normalizar la universidad, generar las condiciones para que haya una elección. Y nosotros hemos generado esas condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Bueno, Disculpa que te interrumpa. Sí, es buena la pregunta. Esas condiciones, porque hubo un intento de elecciones antes aquí en la UNVIME, ¿no? Y bueno, las condiciones que se generaron son, básicamente, primero, apuntaba al tema del claustro docente. O sea que son elecciones que se votan claustros, ¿no? Docentes, no docentes y los alumnos. Bueno, ¿cuál era el primer problema que había? El problema más grave quizás era que 27 de cada 100 docentes iban a poder elegir y ser elegidos. Hoy 83 de cada 100 docentes pueden elegir y ser elegidos. Esa condición generó algo muy importante y es que se puedan formar más de una lista. De la otra forma se iba a poder formar solo una lista, iba a haber solo una voz en los consejos. Esa es la primera condición y creo que es la condición más importante de todas. Después hay una segunda condición que para nosotros nos parece relevante también y tiene que ver con el mecanismo de cómo se va a elegir. Nosotros fuimos directamente al sistema más moderno que están utilizando las universidades nacionales, que si bien no constituye de por sí un éxito a futuro en la gestión de la universidad, sí significa eliminar trabas que se generan con los sistemas de elecciones previos, que son los sistemas de asambleas universitarias. Nosotros vamos en elección directa. De la misma manera que nosotros elegimos gobernador, intendente y demás, en la UNVIME se va a elegir las autoridades. Y la tercera condición, que también es muy significativa y muy superadora de la elección anterior, tiene que ver con esta condición de que no solamente se va a elegir rector, vicerrector y consejo superior, sino que se van a elegir también los consejos de escuela y los consejos de departamento y sus respectivos directores. Los consejos de escuela, para aclararle a la comunidad, vendría a ser lo que se llamaría en otra universidad los decanos de facultades. ¿Sería algo asimilable a eso? Son los consejos directivos. Lo que pasa es que acá la función del consejo directivo está fragmentada en 2 partes. Los consejos directivos y los decanos. Son 6 directores y 6 escuelas, 6 directores de escuela. 6 directores en general. Son 2 de departamento y 4 de escuela. Acá la función de las facultades está dividida en 2. Las escuelas atienden lo académico y los departamentos atienden todo lo que tiene que ver con la vida del docente, que no está estrictamente vinculado a la asignatura que dicta. Bueno, pero el resultado de esto, ¿cuál es? El resultado de esto es que a partir de que se empiece a funcionar el cogobierno, vos vas a tener 120, 130 personas de la UNVIME sentadas en mesas de discusión. Y lo bueno, lo extraordinario de esto es que no solamente va a estar el oficialismo, digamos, o la lista que gane, sino que va a estar la oposición también sentada en estas mesas de debate. Entonces eso nosotros pensamos que va a institucionalizar la universidad y va a dar fin definitivamente a esta historia tan crítica que ha tenido la universidad durante estos 10 años, en donde permanentemente estábamos discutiendo si nos parecía bien lo que hacía el rector y sus asesores o no, y en función de eso es que si pensábamos que si él debía continuar o no debía continuar, y los lobbies consecuentes que se producían con el Ministerio de Educación. Esa es un poco la síntesis de la situación práctica que determinó en que fuera factible hoy
hacer la elección a los efectos de democratizar, ¿no es cierto?, el claustro. ¿Cuáles son los principales puntos de tu programa electoral? Nosotros tenemos, nuestro proyecto está basado en 2 años de gestión, en la consolidación de un fuerte equipo de gestión que está integrado por varias docenas de personas, con un fuerte apoyo en el sector no docente y en las agrupaciones estudiantiles, y quizás nuestra mayor fortaleza es la experiencia que nosotros traemos acarreadas de estos 2 años, que nos dicen exactamente dónde está parada el UNVIME ahora, cuál es el tamaño que tiene el UNVIME en el contexto de las universidades de la región y cuáles son los proyectos que nosotros visualizamos a 4 años vista desde este momento, ¿no? Ese es quizás el punto principal. Hoy la UNVIME es prácticamente, para que se entienda, con 4 escuelas, 20 carreras, 2.400 alumnos, 350 docentes y 100 no docentes, constituye lo que podríamos decir una facultad grande de una universidad de tamaño mediano. Eso es hoy la UNVIME, ¿no? Entonces, si vos te pones a ver, bueno, ¿cuáles son las universidades de tamaño mediano que nos rodean? Bueno, Río Cuarto, La Pampa, San Juan, San Luis. Universidades más grandes, la de Córdoba, la de Buenos Aires, la de Mendoza, Tucumán, Santa Fe, son universidades de otro tamaño, digamos, ¿no? Hoy eso es la UNVIME. ¿Cuáles son nuestras expectativas en base a la experiencia que tenemos y al conocimiento acabado, profundo de la situación de la UNVIME? Nuestras expectativas son crecer al doble del tamaño que tenemos en los próximos 4 años. Doble en infraestructura y obviamente en cantidad de alumnos o de materia. ¿Qué representaría, digamos, prácticamente ese doble, ¿no? Bueno, ese doble significa mantener estas 4 escuelas, no generar nuevas escuelas, porque si no generas más gasto de gestión innecesario. ¿Las escuelas son de matemática o de ciencia, creo que es? No, las escuelas son de salud, de ingeniería, de economía y negocios y de educación. Esas son las 4 escuelas. Pero esas escuelas contienen hoy 20 carreras. Nosotros lo que pensamos es que tenemos por lo menos 15 proyectos de carreras en estudio para implementar en los próximos 4 años. Esas carreras en distintas escuelas van a parar, ¿no? Ahora, la diferencia va a ser que esos proyectos no los vamos a analizar Graciela, yo y un grupo de profesores supuestamente eruditos en el tema. Esas discusiones se van a dar en los consejos. ¿Está bien? Son por lo menos aumentar 15 carreras de grado. Nos iríamos a 35 carreras, le entregaríamos el gobierno a la próxima gestión con 35 carreras de grado. Habiendo instalado ya los posgrados, ya hay posgrados que han empezado, pero dando el posgrado para dar las respuestas. ¿Qué posgrado han iniciado? Bueno, hay varias. Hay un posgrado iniciado en economía y otro que está por empezar en el área de salud. Tenemos un posgrado ya funcionando en el área de educación superior, digamos, ¿no? Son cosas que ya están empezando a andar. Nosotros los recibimos sin posgrado funcionando, ¿no? Después, crecer al doble en alumnos. Tenemos hoy, más o menos, podríamos decir exageradamente, 2.500 alumnos. Bueno, tener unos 5.000 alumnos aproximadamente. Personal de apoyo tenemos 100 personas. Pensamos que con 150 personas, que será un 50%, nos daría una plataforma sustentable como para poder atender las demandas del crecimiento que vamos a tener. Y después en el plan, digamos, en la planta docente, es crecer al doble, pero no significa tener el doble de personas. Por ahí significa tener o el mismo número de personas con el doble de dedicación a la universidad, o sí un número que esté entre medio de la doble dedicación y el doble cantidad de personas. Eso es lo que nosotros visualizamos en la UNVIME y por supuesto ya una UNVIME más integrada de lo que tenemos a nivel nacional, a nivel regional, por todas estas 30 y pico convenios que hemos firmado en la región, que nos va a permitir aplicar todo un dispositivo de regionalización de la educación y de la capacitación en todo el ejido de la provincia de San Luis, seguramente en convenio con las otras 2 universidades nacionales que están funcionando en nuestra provincia. Con respecto al área de infraestructura, porque hablamos del doble en cuanto a alumnos, en cuanto a carrera. Ahora, con respecto a la infraestructura, ¿cómo va avanzando la construcción del campus o de la construcción de la nueva carrera, del edificio por donde funciona la nueva carrera de medicina? Sí, el campus en realidad es el campus desde la universidad, no es de la carrera de medicina, es de toda la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Bueno, ahí hubo un problema que persiste lamentablemente en la actualidad con una empresa que se declaró en concurso. Nosotros ya eso está prácticamente a punto de reactivarse. Es complicado porque son créditos internacionales los que
aplicaron para construir ese campus. Nosotros, ¿cómo visualizamos, qué visión tenemos del UNVIME, pues ya te digo, basado en esta experiencia, para los próximos 4 años? ¿Cómo pensamos que quedaría el UNVIME en los próximos 4 años a nivel de infraestructura? Punto 1, módulo 1 del campus absolutamente terminado, toda la escuela de salud con las 5 carreras que tiene actualmente y seguramente 2 o 3 carreras más funcionando en el campus universitario. Mantener los edificios que nosotros le alquilamos a la escuela normal, que es el bloque taller, el aula del bloque taller, seguramente con algunas remodelaciones, y la biblioteca. Eso es muy importante y después tenemos uso de las aulas después de las 6 de la tarde en la escuela normal. Eso no es solamente por las aulas y la capacidad que tienen, es que si no estamos insertos dentro de una de las escuelas más importantes de la provincia de San Luis, donde muchos de los chicos que se reciben en esa escuela están ensamblados con la universidad y tenemos ahí mucha gente, muy probablemente como futuros alumnos, muchos potenciales alumnos, ¿no? Esa es la segunda cuestión que nosotros tenemos en vista, y migrar, por supuesto, ahí toda la escuela de ingeniería y la escuela de economía y negocios. A lo que es el edificio de la escuela normal. Al edificio de la escuela normal. Después tenemos otro tema que es muy importante, que es mantener en alquiler, en comodato, como tenemos en alquiler, el cine centenario y el salón Nogarol. El cine, porque cumple funciones como aula magna para dar clase a grupos numerosos de alumnos, cumple funciones como salón de actos, y también esto que se dio el fin de semana pasado que surgió, que tiene que ver con aplicar un dispositivo fuertemente de inserción cultural, digamos, en toda la provincia de San Luis, pero arrancando acá de Villa Mercedes, dándole lugar a la cultura en todas sus fases de expresión. Y después hay algo que es muy importante y que tiene que ver con el edificio que nosotros adquirimos a la familia Ribeiro. ¿Tú te acuerdas de ese, que es un edificio muy importante? Riobamba y Balcarce. En pleno centro de la ciudad de Villa Mercedes. Ahí eso ya es de la UNVIME. Eso es del UNVIME, estamos en proceso de construcción. Y uno pasa, uno va a ver ahí que ya se están desarmando cosas y demás. Ese edificio tiene una parte donde ya tiene una construcción previa, que es la parte de la esquina, donde se ofrecían los productos de la casa previa. Y después tiene un salón al costado. Un galpón. Que es un galpón, exactamente. Y bueno, la parte de la esquina nosotros visualizamos planta baja, primer piso y segundo piso, con estructura liviana. Planta baja, toda la administración. Todo. Vos entrás, haces un trámite, salís con el trámite. Primer piso, oficinas, aulas de posgrado, salón de reuniones para docentes, boxes, oficina para los docentes y demás. Y tercer piso, lo mismo, pero todo lo que es el dispositivo de gestión desde comisiones de carrera hasta resto. Y en el bloque de al lado, en el galpón de al lado, ya hemos hablado con la municipalidad, ahí no hay estructura previa, entonces uno puede fundar en altura. Estando en pleno centro, sería una picardía no aprovechar el espacio aéreo. Entonces ahí hemos proyectado 7 pisos, que es lo que permite hasta hoy el código urbanístico. Comedor universitario, auditorio, 4 microcines con sala para exposición de póster, para congresos y presentaciones simultáneas, biblioteca absolutamente electrónica, ya está en todo el partido, como te imaginarás, 3 pisos para institutos de investigación arriba y demás. Y después tenemos el otro tema, que es muy importante, en el cual ya avanzamos sustancialmente, que es la sede de Justo Arac. Justo Arac ya pudimos salir de la Escuela Sócrates Cortines, refaccionamos una fábrica de la Sociedad Agrícola-Ganadera y ya Justo Arac cuenta con unas edificaciones, una situación edilicia muy óptima comparado con como estamos acá en Villa Mercedes en estos momentos, ¿no? Y después toda la infraestructura, por supuesto, ya irla llevando hacia los dos campos. El que adquirimos en Justo Arac y el que tenemos acá en Villa Mercedes. Esta ampliación, puesta en valor y construcción del nuevo edificio de 7 pisos, ¿estaría construido dentro de los 4 años de la misma manera que el módulo del campus, el primer módulo del campus, o quedaría, a cuánto sería el proyecto de realización de esa obra? Mira, lo del módulo del campus, módulo 1 del campus, nosotros pensamos que lo vamos a tener listo en marzo del año que viene. Hay unos laboratorios que están arrancando ahora del laboratorio de anatomía para la carrera de medicina, ¿no? Y después hay que armar otros laboratorios más de fisiología y demás. Eso para el marzo del año que viene. Nosotros ya al Ministerio de Infraestructura hemos presentado el módulo 2, con lo cual ya se duplica el espacio, ¿no es cierto? Después lo de Ribeiro, nosotros pensamos que la parte de la esquina podría ser un proyecto que nosotros en un par de años lo deberíamos tener listo. Y después nos conformaríamos, por lo menos, para cuando nos toque entregar, digamos, el rectorado, tener al menos armada la estructura de lo que es la zona del galpón. Porque estos proyectos de construcción de las universidades son cosas que empiezan y nunca terminan, en definitiva.
todo esto va a estar en consonancia con las políticas que haya a nivel nacional del nuevo gobierno, del Ministerio de Educación y Infraestructura, ¿no es cierto? Mientras más, nosotros tenemos la ventaja de ser una universidad chica. Eso en estos momentos, en la crisis que se avecina, puede ser una enorme ventaja porque generalmente, digamos, la idea es que los presupuestos son siempre preferentemente más abultados para las universidades que están en crecimiento que para las universidades que ya son universidades grandes. En el caso de haber, ya que toca el tema de la realidad económica, política actual, y teniendo en cuenta que la situación es angustiante o es grave, ¿usted considera que esta situación del país y frente a un posible cambio de gestión puede perjudicar el presupuesto de la UNVIME o eso ya está asignado y es imposible que se afecte en un cambio de gestión? No, el presupuesto ya está asignado, el presupuesto ya fue tratado en la última reunión del CIN que se hizo en Corrientes y se ha aprobado desde el Ministerio, el CIN ha pedido y lo ha aprobado previamente en acuerdo con el Ministerio, un aumento presupuestario del 50% para las universidades públicas. O sea que es un acuerdo que está bastante en consonancia con lo que ha sido la inflación anual en nuestro país, ¿no es cierto? O sea que nosotros lo que esperamos es que el año que viene no vamos a tener una fuerte crisis en el sistema de educación superior, pero probablemente de lo que devenga de la elección sí podamos tener ya una crisis en 2021, ¿no es cierto? Bueno, esto es hacer un poco de futurología, pero es un poco la expectativa que hay. Es un gran signo de pregunta de qué va a suceder en nuestro país. Sí. Vos pensar que nuestro presupuesto va a pasar de 168.000 millones de pesos a 240.000 millones de pesos el año que viene para las universidades, pero esos 240.000 millones de pesos, ¿cuánto incide en la UNVIME? El 0.02%. O sea que, digamos, meterse con las universidades chicas es realmente una cosa que... Pues yo digo, en esta crisis, la UNVIME... No afectaría. Bueno, haciendo un análisis... Yo creo que nos va a afectar a todos, pero me parece que va a afectar a menos a las universidades más pequeñas, ¿no? Claro, por la envergadura. Sí, y nosotros tenemos una fuerte ventaja también, que al ser pequeño, todas las crisis vos sabés que generan oportunidades, ¿no? Y la UNVIME con su tamaño pequeño permite, digamos, es más maleable, más dúctil, nos permite ir un poco atrás, más fácilmente atrás de las políticas que se están pidiendo desde el gobierno nacional. Tener otra reacción frente a situaciones. Sí, y vos fíjate que difíciles. nosotros la estamos teniendo esa reacción, porque nosotros hemos firmado muchos convenios con localidades del interior y estamos haciendo lo que se está pidiendo desde el gobierno nacional. Y estamos empezando a hacer un ejemplo, al menos acá en la provincia de San Luis, en el tema de las 3 universidades públicas, ¿no? Fíjate que Molinigo ahora ha hecho declaraciones diciendo, sí, va a ser la misma gente, pero va a ser un estilo de gestión distinta. Él le quiere poner mucho énfasis también a la transferencia, a la vinculación con el medio, ¿no? Y nosotros ya lo venimos haciendo hace 2 años atrás. Ya tenemos convenios firmados prácticamente con todos los municipios del interior y ya estamos desarrollando acciones concretas para llevar educación y capacitación a las ciudades que no la tienen en este momento porque no tienen universidades públicas. Vos fíjate, tenemos universidades en Merlo, San Luis, Villa Mercedes y Justo Aranha. Nos falta toda la zona sur de la provincia, Unión y todos los pueblos que están alrededor, todo el corredor del Comechingones y el noroeste de la provincia tampoco lo tenemos cubierto, ¿no? Pero nosotros ya hemos iniciado acciones a este respecto. Y después hay otra cosa que es muy importante también que hay que hacer y es armar un consorcio con las universidades públicas de la provincia de San Luis, ¿no? Con la Universidad de los Comechingones, con la UNCL, que es la universidad más grande, más poderosa, y la UNVIME, y generar una situación simbiótica, sinérgica, que nos beneficie a todos, pero fundamentalmente a las personas que están en los lugares donde la educación pública no está, pero que también con sus impuestos contribuyen, ¿no es cierto?, para sostener el sistema. Hay una situación que yo se la planteé, creo que fue la última entrevista que le hice, y yo no sé realmente en este momento cuál es la situación. Normalmente uno ve en el IFDC o ve en universidades grandes como la de Córdoba, uno ve, por ejemplo, por poner un ejemplo, la carrera de abogacía se dicta en horario mañana, tarde y noche, ¿no es cierto?, a los efectos de cubrir todas las demandas de aquellas personas que trabajan pero que quieren adquirir ¿no es cierto?, un nivel académico universitario de perfeccionamiento de estudio. ¿Eso está contemplado hoy en la UNVIME, que haya 3 horarios o que haya 2 horarios espejo para una misma carrera en un mismo año?
Bueno, acá tenés a la secretaria académica que Perfecto. mejor que nadie. Me que nos dirijo a la pueda señora. transmitir. Bueno, Futura vicerrectora bueno, de la Graciela. Universidad, Creo esperemos. que básicamente tu pregunta tiene que ver con la visión de inclusión como universidad pública y con las estrategias para incluir. Una de las estrategias, y básicamente de las universidades grandes, es esto del dictado de la misma clase en distintos horarios. Si nosotros miramos, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, donde vos tienes clases de 100 alumnos en un horario, 100 en otro horario y 100 en otro horario de la misma asignatura, obviamente se justifica esos 3 horarios distintos porque tienen cantidad de alumnos que dan cuenta. Un promedio de alumnos por docente justificaría. Por grupos docentes. Pero lo que creo que no tenemos que cerrarnos es pensar en una sola estrategia de inclusión. Entonces, ¿qué estamos pensando? Por un lado, en la creación de horarios de cursada en las cuales las actividades prácticas tengan distintos horarios, entonces, y de hecho se hace así, donde el estudiante pueda ir en un horario o pueda ir en otro a las actividades prácticas, y las actividades más teóricas, más de libro, poder pensar, por ejemplo, en lo que es la virtualidad, el subir clases grabadas al aula virtual, el video del profesor que dicta la clase, abrir los foros de estudiantes, y para esto nos hemos presentado a lo que se llama validar el sistema de educación a distancia, que no significa forzosamente un sistema, dar una carrera a distancia. ¿Es similar o parecido a lo que implementa la Universidad de La Punta? En parte, pero implica que aunque una parte de mi carrera, de la carrera que dictamos, sea virtual, nosotros estamos respaldados por la calidad ya validada por CONEAU. O sea, nosotros por ley, y es muy poquito tiempo hace que se legisló así, si una carrera dicta entre el 30 y el 50% de sus programas o sus horas de manera virtual, tiene que someter a evaluación su sistema de virtualidad. Entonces lo hemos sometido, primero lo creamos, después lo sometimos a evaluación, estamos esperando el resultado, precisamente ¿para qué? Para poder aumentar la accesibilidad de todo estudiante. Justo esta tarde hablábamos con una estudiante de economía que nos decía eso: yo trabajo, a mí me resulta muy incómodo tener que venir a cursar. ¿Cuánto es el porcentaje de la carga, de la obligación de cursado de un alumno promedio? Eso varía muchísimo. Varía muchísimo de las carreras. Si vos piensas en una carrera de salud que tiene un porcentaje de horas prácticas con pacientes del 40% del crédito de su asignatura, es muy distinto de una carrera de economía que a lo mejor tienen una práctica final de 20 horas en una empresa en 5 años de cursada. Seguro. Entonces eso varía mucho. Varía mucho. Pero si la pregunta tiene que ver básicamente con la inclusión, estamos pensando y buscando todas las estrategias posibles para aumentar la inclusión. Otra opción, sobre todo en las carreras de salud, y ya lo empezamos en este año 2019, es el cursado en horarios en bloque. ¿Qué es lo que por ahí pasa con los estudiantes? Y que tienen una clase a las 8 de la mañana, de 8 a 10, después tienen un periodo en el medio sin clases, a las 3 de la tarde tienen otra clase, y eso les descompagina mucho. En la medida en la cual nosotros podamos tener docentes con más horas de dedicación a la universidad, entonces también uno le puede pedir, por favor, dícteme la clase en tal horario. En la medida en que podamos aumentar las horas de dedicación de los docentes a la universidad y que podamos ir haciendo que el estudiante va una sola vez al día, cursa todas las asignaturas corridas una con otra y todos los días en el mismo horario, a ese estudiante le queda la posibilidad... Puede programar su horario de otra manera, tal cual. Programar.
Una pregunta de índole personal, David, Sí, cómo no. con respecto al tema esta de la situación de normalización y a la situación que viviste con los docentes que fueron, no sé si decirlo cesanteados, pero quedaron fuera de la universidad cuando vos ingresaste, que de hecho hay un grupo de docentes que iniciaron una acción de un amparo, Sí. el juez Maqueda no hizo lugar, pero eso creo que está a punto de resolverse en la Cámara Federal de Mendoza. Y teniendo en cuenta que asumiste con una cierta cantidad de docentes en la plantilla y hoy esa cantidad de docentes se ha incrementado, la pregunta va en el sentido de si vos crees que es compatible que vos como un agente normalizador, en donde has nombrado una cantidad X de docentes, hoy, después de ser normalizador, te propongas como rector, atendiendo que hay muchos docentes que han ingresado, digamos, bajo tu periodo de gestión. Bueno, ahí son varias preguntas juntas. Claro. Dentro, ¿no? Primero el tema de los docentes, ningún docente fue cesanteado, alguno habrá sido cesanteado por alguna causa que tenga que ver con no venir a la universidad y demás, pero no hubo docentes cesanteados durante nuestro periodo. Lo que hubo fueron contratos a término que se vencieron. ¿Está bien? Como cualquier contrato a término, se vencieron los contratos. Prácticamente el 80% de esos contratos se renovaron. Había una situación que lo había firmado la gestión anterior, que aquellas personas que tuvieran más de 2 años de contrato, según la gestión anterior y el acuerdo que había, no era así. Ellos tenían derecho a concurso cerrado, ese derecho se les respetó, rindieron concurso cerrado la mayoría de ellos, los que se inscribieron, los otros que no se inscribieron, pero eso había una cláusula que decía que tenían un tiempo para llamarle los concursos. Esos concursos durante la gestión anterior no se llamaron. Es decir, claro, nosotros nos encontramos con una planta docente que tenía prácticamente un 70% de los profesores en situación de contrato. Hoy excedido los 2 años y sin llamar a concurso. Claro, sin llamarles a concurso. Después vinieron los vencimientos de esos contratos, nosotros renovamos prácticamente un 80% de los contratos, hubo un 20% de esos contratos que no se renovaron, pero después lo que se hizo fue, sobre toda la gente que teníamos, sobre todos los puntos que pudimos colectar de ahí, más algunas cuestiones que tienen que ver con las incompatibilidades y demás, se generaron muchos puntos que nos sirvieron para ingresar nuevos docentes, que era lo que nosotros estábamos necesitando. Es decir, había una simetría en cuanto a las carreras que teníamos, los docentes que teníamos y los alumnos que atendían. Y en salud, por ejemplo, teníamos un fuerte déficit de docentes. Entonces, algunos contratos, como te digo, no se renovaron, esa gente hizo una actuación legal, la perdieron esa actuación porque era obvio que la iban a perder porque eran contratos y esos contratos eran vencimientos a término. Y después de toda la gente que quedó, bueno, hay unos que optaron por rendir concurso abierto y otros que optaron por rendir concurso cerrado. Y todos rindieron sus concursos. Rindieron ellos y rindieron todos los profesores que ingresaron hasta fines de 2018, rindieron su concurso. Los que entraron bajo nuestro gestión gobierno lo hicieron bajo un sistema de concurso público, abierto y con clase de oposición. Como se ingresa al sistema universitario, está previsto en los convenios colectivos de trabajo, en la educación superior y demás. Lo que se estila al ingreso a toda la administración pública, claro, básicamente es así. Genera igualdad de oportunidades, ¿me entiendes? Entonces, esos fueron esos concursos. Bueno, hoy tenemos el 83% de la planta de la universidad efectiva. ¿Cómo ingresaron ellos? Bueno, ingresaron a través de este sistema, como se ingresa al sistema universitario. Se eligieron jurados, los concursos fueron ampliamente difundidos, se publicaron en el diario Clarín, cientos de personas se presentaron, se tomaron 194 concursos, una parafernalia infernal. Somos el ejemplo a nivel nacional de la universidad que efectivizó prácticamente su planta docente. La gente tuvo amplio acceso a la información, la gente que se quiso inscribir se inscribió, tuvieron todas las instancias para inscribirse, impugnar a los jurados, impugnar las actas de resolución de los jurados. La mayoría de los concursos fueron válidos, algunos pocos concursos fueron declarados nulos porque tenían algún problema de procedimiento y demás. Y la gente ingresó bajo ese sistema y yo hay muchos profesores de esos que ni siquiera sé quiénes son. Y muchos profesores que eran amigos nuestros que rindieron sus concursos y los rindieron mal. Lamentablemente sucedió así, los rindieron mal porque vino otra persona, le ganó, o porque no dieron la clase que tenían que dar y demás. Y esa situación quedó consustanciada de esa forma, aquí que hoy tenemos, ya te digo, el 83% de la planta efectiva.
Y después, respecto de las condiciones para ser o no candidato a rector, eran las que estaban fijadas en el estatuto anterior. Nosotros en esa condición no la cambiamos. Lo único que pedimos sí que nos parecía que para ser candidato a rector tenía que la persona haber ingresado al sistema universitario tal como lo marca la Ley de Educación Superior. Esto es a través de un concurso público, abierto y clase de oposición. Eso también generó un problema, una discusión al respecto, pero nada impide que yo como candidato, como rector normalizador, me presente como candidato a esta elección. Lo que sí pusimos, y eso fue una cláusula que puse yo, es muy importante, es una cláusula de caducidad de los mandatos. Es decir, las personas que entremos a la universidad, elegido por pares ahora, ¿no?, como rector y vicerrectora, en este caso con Graciela, si nos toca ganar el rectorado, vamos a poder estar un periodo y un periodo más. Y nunca más en nuestra vida vamos a poder ser candidatos a rector. Participar de la actividad pública. De esta universidad. Sí nos podemos presentar en otra. En otra, claro. Pero bueno, esa es la idea. Nos ¿Es una medida innovadora de esta universidad o se aplica también en otras universidades? Prácticamente la única universidad que tiene este sistema, que es el sistema norteamericano, por medio del cual los presidentes pueden un periodo más y nunca más pueden ser candidatos a presidente de la nación. Sería la solución de la política nacional, tal vez. Mirá, pero bueno. No sé si la solución de la política nacional, pero yo creo que lo que sí generaría es que vos tenés el fuerte compromiso de gestionar, bien, vas por el bronce ya, porque querés que tu nombre quede como una persona progresista que generó un avance para la institución. Y lo más importante que tiene esto es que tenés la obligación intrínseca de formar cuadros. Acá en la UNVIME hay montones de pibes que tienen entre 30 y pico hasta 40 años, no son tan pibes, pero son brillantes y personas con unas capacidades que son los que realmente van a ser grande a la UNVIME cuando a ellos les toque dirigirla de acá a 8, 10 años, 12 años, ¿no es cierto? Porque en realidad la UNVIME como universidad joven, con tanta crisis acarreada, no se le puede pedir mucho más que siga creciendo, siga avanzando y consolide este proyecto. Pero en realidad la diferencia, la universidad grande que soñaron los mercedinos y los daguetenses en esa gesta que ya tiene 30 años de historia, realmente la que lo van a construir son las generaciones más jóvenes. Bueno, David, Graciela, muchísimas gracias por haber venido a nuestros programas. Seguiría hablando con ustedes, que es muy interesante, pero se nos ha acabado el tiempo. Bueno, todos los éxitos para el jueves que viene. Las elecciones son el jueves 26. Exacto. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos recordándoles que este programa se repite el jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 7:30. Por su atención, muchísimas gracias. Te veo, te acompaña.